Bueno, mi pasión por el conocimiento y quizás y por la vida científica, quizás empezó en el colegio, ¿no? Cuando era pequeña y cuando estudiaba en primaria, ¿no? Sí que tenía una profesora que me inspiró mucho, porque era una profesora de biología, ¿no? Que de la forma en que contaba y pues querías conocer más cómo funcionaba una célula, qué hacía, por ejemplo, cómo infectaban los virus, cómo funcionaban todos los órganos y eso, bueno, pues va generando una pasión por el conocimiento, por querer saber más, ¿no? Que en mi caso no era solamente en el caso de la biología, que esa me gustaba especialmente, sino por ejemplo también con las matemáticas, ¿no? Esto va creciendo y esto hace que evidentemente me oriente, ¿no? Hacia estudiar una carrera de ciencias, llegas a la universidad y después de la universidad pues bueno, tienes esa cosa de que quieres saber más, aprender más y por eso decidí hacer una tesis doctoral y finalmente bueno, pues convertirme o llegar a hacer una carrera científica, quizás por esa pasión por el conocimiento que ya se había iniciado en la etapa de, iba a decir casi de la infancia o cuando todavía era muy pequeña.